Muy buenos días, ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que el día de ayer se llevó a cabo una edición más de estos famosos premios TU Awards, los cuales involucran a la comunidad del youtuber, del Twitter y por supuesto todos los blogueros. Acudieron famosos de la televisión y famosos también de medios y de redes sociales. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijeron y qué dijo Natalia Subtil, la ex exactamente de Sergio Mayer Mori, con respecto a la sexualidad del mismo? Chequen esto. Se llevaron a cabo los premios TU Awards, al cual acudieron varios millennials, así como cantantes famosos, tales como Cristian Chávez, Axel Muñiz, Urban Five, Said, acompañado de su novia Livia Brito, y CD9, entre muchos más, quienes agradecieron la invitación al evento. Pues muy contentos, estamos nominados a 4 categorías, esperamos llevárnoslas todas. Una de ellas es el mejor fandom. Traía un poco de un derrame de este lado, entonces, ¿para qué? ¿Para qué andar enseñando derrames, no? Y vienen nuevas canciones ahora en enero que estamos preparando todo el material. Sin Filtro, que es nuestro nuevo sencillo, salió hace 2 días y a la gente le estaba gustando mucho. Muy padre, hay mucha gente, hay mucho niño joven, chiquito, desde yo creo que de 12 añitos hay aquí, pero sí, me encanta, muy bonito, ve nomás. Natalia Subtil, nuera de Sergio Mayer, dejó en claro que jamás aseguró que Sergio Mayer Mori, padre de su hija Mila, fuera homosexual. Eso nunca declaré, me hace reír muchísimo y a él también. Nunca lo declaré, de hecho hicimos una broma, siempre cuando estábamos juntos hacíamos una broma que él era gay. Y él se reía y hacía como exacto, esa era la broma, pero no sé cómo convirtieron todo eso. Y es triste porque la gente cría historias, expectativas de ti que no eres, pero yo estoy en mi casa con mi hija, yo trabajo todos los días, entonces como que estoy intentando ignorar todo eso. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, estamos prácticamente empezando, bueno, el día de mañana, el Día de Muertos, pero ya se adelantan todos los espectáculos decembrinos. Y bueno, en el Auditorio Nacional se anuncia que va a ser del 15 al 23 de diciembre, cuando se presente este extraordinario espectáculo familiar, el Cascanueces, para toda la familia. Van a ser los temas más icónicos, van a bailar de una manera extraordinaria, así es que ustedes no se lo pueden perder. Platicamos en conferencia de prensa con toda la gente que va a integrar este mega espectáculo y quién sabe exactamente qué nos dijeron. Chequen esto. Del 15 al 23 de diciembre, el Auditorio Nacional se vestirá de gala, pues nuevamente se presentará el clásico ballet de El Cascanueces con una nueva producción a cargo de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, que será integrada por más de 150 artistas en escena, coreografía de Nina Novak y música de Piotr Ilich Tchaikovsky. Es necesario redescubrir una y otra vez estos clásicos de la escena dancística para que los ejecutantes, en conjunción con nuestra mirada y nuestros oídos, renueven esas obras emblemáticas que son parte fundamental de nuestra cultura. Se va a tratar de respetar la coreografía original de Nina Novak. Es una cuestión de respeto también hacia ella. Cada vez es una nueva experiencia con nuevo público, nuevos niños, y estoy seguro que vamos a disfrutarlo mucho. La iluminación planea privilegiar los cuerpos de los bailarines y las coreografías. Y el vestuario, que Tolita y María obviamente tuvieron que rehacer, porque me parece, Laura, y corrígeme, que la producción pasada era un asunto más victoriano-inglés, ¿no? Y ahora justamente estamos trasladando la obra a la Rusia zarista de finales del siglo XIX, prerevolucionaria. Estamos estrenando producción nueva, eso es muy emocionante, creo que para todos. También a nosotros nos motiva a hacerlo cada vez mejor, ¿no? Hay que prepararse con tiempo para que el cuerpo esté, ahora sí que aguantar el frío del auditorio y la fuerza técnica que requiere azúcar, y pues vamos a trabajar en eso y ojalá que a la gente les guste. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continúo con más información, muchas fueron las notas y por supuesto comentarios que se hicieron en torno al mundo de los espectáculos. Vamos a ver este carrusel de los espectáculos para que sepan exactamente qué fue de lo que habló. Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, con gran éxito se presentó en Monterrey la puesta en escena Las Arpías, que es protagonizada por Maribel Guardia, Ninel Conde, Victoria Rufo, Ariadne Díaz y Jacqueline Andere, entre un gran elenco. Sí, yo nunca nos gritamos. No. Sofía, ¿escuchó usted la película de acuerdo de mi mamá?
el espacio. 11 años después del último capítulo, la comedia de sátira política El privilegio de mandar regresa a unos meses de que se realicen las elecciones presidenciales de 2018. A través de una cuenta de Twitter se dieron a conocer varios videos en donde aparecen actores como Pierangelo, Héctor Sandarti y Erson Andrade personificando a políticos como Enrique Peña Nieto, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Andrés Manuel López Obrador. Ven, 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 vamos a Morena, que Morena es un Edén. Luego de que el sábado se le negara a Julián Gil la oportunidad de convivir con su hijo Matías, la actriz Marjorie de Sousa subió un comunicado de prensa a sus redes sociales explicando que si no se pudo llevar a cabo la convivencia fue debido a que su equipo jurídico apeló la decisión del juez porque el actor debía proporcionar los nombres de al menos 3 enfermeras que estuvieran con él para el cuidado del pequeño, debido a que sufre reflujo y espasmos del sollozo y al no cumplir con dicho acato, consideró la salud de su hijo podría correr cierto peligro. Con gran sentido del humor, fue como Belinda tomó el que unos fans subieran una fotografía en donde aparece un joven disfrazado como ella de cuando estuvo visitando algunas comunidades que resultaron dañadas tras los sismos del 7 y 19 de septiembre. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues es parte de la información del mundo de los espectáculos, mucho de qué hablar, mucho que decir y por supuesto muchos espectáculos afortunadamente.